Cuatro hermanos, cuatro destinos fue la historia que trabajamos. Allí cuatro hermanos recorrieron el norte, sur, este y oeste del territorio argentino. Se han encontrado con pueblos como los matacos, guaraníes, tehuelches y mapuches, por lo cual vamos a prestar atención a los trabajos y técnicas y herramientas que utilizaban y creaban estos pueblos para su supervivencia, así como a sus viviendas y objetos de la vida cotidiana. Antes de ver algunos ejemplos, vamos a recordar el significado de trabajo, técnicas y herramientas. Se denomina trabajo a toda aquella actividad, ya sea de origen manual o intelectual. Se denomina técnica al conjunto de procedimientos o recursos que se utilizan para realizar una cosa o actividad. Y herramientas es el instrumento que sirve para hacer o reparar algo y que se usa con las manos. Veamos algunos ejemplos. Los guaraníes trabajaban el cultivo de rosas, que consistía en quemar árboles, arbustos y plantas, y así dejar el terreno vacío, para luego con la herramienta del palo cavador, hacer los surcos para cultivar. Otro ejemplo era cazar. Su técnica era de arco y flecha, y su herramienta eran las flechas y los arcos que construían. También pescaban, utilizando la técnica de línea, anzuelos y redes. Sus herramientas eran la red y cañas que construían. Otro trabajo era hilar y tejer. Cosían ropa, fabricaban hamacas con el algodón, por lo cual este grupo pertenecía a los sedentarios. Cuando hablamos de vivienda y objeto de la vida cotidiana, hablamos del lugar que construían para resguardarse de las diferentes temperaturas y los objetos de vida cotidiana de todo aquello necesario para su supervivencia. Un ejemplo es el de los tehuelches, un grupo nómade. Sus viviendas eran toldos livianos cubiertos de pieles fáciles de armar y desarmar, a los cuales llamaban cau. La entrada era abierta y se protegía del viento con un trozo de piel a modo de puerta. Cargaban a los hombros sus viviendas y sus escasas pertenencias. Como calzado, llevaban botas o botines de piel de guanaco o zorro. Para cazar, usaban arco y flecha, y las boleadoras, que eran muy eficaces para lugares abiertos, fabricaban raspadores, raedores, hachas y cuchillas que usaban para cortar, raspar, agujerear y preparar los cueros, las carnes y los frutos que recolectaban. Otros pueblos que se mencionaban en el cuento es el de los mapuches y matacos. Los mapuches tienen sus asentamientos desde sus orígenes en la zona que hoy ocupa la zona central de Chile y las provincias argentinas de Neuquén, Río Negro y parte de la provincia de Buenos Aires. La cultura mapuche constituye un amplio grupo étnico compuesto por varios grupos que comparten una estructura social común, religiosa y económica, así como un patrimonio lingüístico común. La economía mapuche ha variado en el tiempo. Esta se centraba en la caza y recolección, completándose con la semidomesticación de camélidos y una producción hortícola no intensiva, que consistía principalmente en el despeje de campos mediante quema de bosques para alternar terrenos cultivables. Su forma de vida era nómade y su principal alimento lo obtenían del guanaco y del ñandú, a los que cazaban con arcos, flechas y boleadoras. También recolectaban raíces y semillas. Los matacos eran básicamente pescadores y recolectores, pero también practicaban la caza y la agricultura, pero como actividades secundarias. Habitaban las regiones aledañas a los ríos Pilcomayo,
bermejo y teuco. La pesca se realizaba con arpones de unos 4 metros de largo. Vivían en chozas de rama y paja, sin puertas ni muebles. Se vestían con pieles de venado. Los caciques tenían una autoridad limitada en tiempo de paz. Debían consultar todas sus decisiones con una especie de consejo de jefes de familia. Solo los píraga presentaban una autoridad cacique más fuerte. Seguimos trabajando con historias de vida. Presta atención para volver a trabajar en el próximo encuentro juntos. Los cazadores del fin del mundo. En la zona más austral del actual territorio de la Argentina vivían los yamanas. Este pueblo practicaba la caza, pero la manera en que lo hacía tenía ciertas particularidades. Como sobre todo cazaban lobos marinos, utilizaban canoas con las cuales navegaban las correntosas aguas del mar que rodea la Tierra del Fuego. Cuando el sol entró por el techo de la tienda, Anequén se levantó de un salto. Vivía en la Isla Nueva, al sur de lo que hoy es Tierra del Fuego. Él y su familia nunca permanecían más de 2 semanas en el mismo lugar, porque buscaban recursos para subsistir. Anequén vivía con su mamá y su papá, pero también con otras 12 personas que no tenían lazos de sangre con él, pero eran considerados familiares. Todos ellos eran muy unidos. La tienda en la que vivía era grande. La estructura era de ramas cubiertas con algas secas y cortezas de árbol. Tenían forma de cono y en la punta una abertura. Como dentro de la tienda siempre había que hacer fuego, porque era la Isla Nueva, hace mucho frío todo el año, la abertura permitía que el humo saliera por una chimenea. Anequén era un experto en hacer y mantener el fuego. Algunas veces, Anequén pasaba todo el día en la canoa con sus padres. Esta mañana irían de cacería, así que era hora de encaminarse en la canoa. En ella, él iba y en el centro y se ocupaba de sacar el agua que pudiera entrar y mantener vivo el fuego, para que no se quemara la canoa. Se ponían unas piedras chatas entre las brasas y la base. Su papá iba delante y la mamá en otro extremo. Era quien dirigía la canoa y remaba. Anequén admiraba a su papá porque era fuerte y un gran cazador. Él mismo había confeccionado el arpón con el cual cazaba. Para armarlo había utilizado un hueso de ballena y una vara de madera hueca de unos 4 metros de largo. De repente, un enorme lobo marino se puso a tiro. El papá de Anequén, entonces, le clavó el arpón y soltó la empuñadura. Así, el animal no podía sumergirse. Si lo hacía, el arma que sobresalía del cuerpo iba a facilitar su seguimiento. En la isla, los otros miembros de la familia lo recibieron con alegría. La mamá se apuró a cocinar la presa porque todos tenían mucha hambre. Una tormenta les había impedido salir a cazar por varios días. Mientras esperaban el buen tiempo, las mujeres habían recolectado frutos, hongos y mejillones, en unas canastas hechas de fibra de vegetal. Pero no era suficiente. La carne de lobo marino era fundamental porque aportaba las calorías necesarias para mantener el cuerpo caliente. Las mujeres yamanas, que se encargaban de limpiar las presas, reservaban la grasa para untarla en el cuerpo. Todos hacían esto
porque así el agua resbalaba por el cuerpo y el frío se sentía menos. Es que los yamanas usaban poca ropa, apenas un cuero de lobo de mar. Cuando terminaron de comer, los que no habían participado de la cacería les contaron a Anneken y a sus papás que ya casi estaba lista la nueva canoa. Para construirla, cortaron la corteza de un coihue, que es un árbol que abunda en los bosques fueguinos, y la dividieron en tres. Una parte la usaron para la base y las dos restantes para los costados. Con barbas de ballena cosieron las partes entre sí y rellenaron los huecos con algas y musgo. Fue un trabajo difícil, pero el resultado iba a ser bueno. La nueva canoa podría usarse en la próxima cacería. Todos se retiraron cansados a la tienda. Hemos llegado al final con historias de vida. Seguiremos trabajando en el próximo encuentro con el cuento que acabaste de escuchar. Nos vemos la próxima con los cazadores del fin del mundo.